acudido a este humilde acto para presentar el libro que nuestro compañero Pierluigi Macali escribió después de su liberación tras 2 años de cautiverio. Y vamos a hacer he puesto aquí el reloj en medio de la mesa para no excedernos demasiado en el tiempo. Queremos ser ágiles, pero hay algunas cosillas que sí nos gustaría compartir. Espero que se oye bien, sí, ¿verdad? Pues no te la acerques mucho más. No me la acerco mucho. No, porque si no... Vale. Nosotros, no sé si, yo creo que todos nos conocemos, pero si por si acaso hubiera, como no veo bien quién está ahí sentado, por si acaso hubiera alguien que no nos conoce, pues somos Francisco Bautista Paco, Pepe Ferrer, compañeros de Luigi Macali, miembros de la Sociedad de Misiones Africanas. Los dos hemos estado en Níger y los dos somos amigos de Luigi, y Víctor está por ahí sentado también, otro compañero del Togo que acaba de llegar. También puede luego, si quiere añadir o decir algo, también puede decir. Y vamos a ver si podemos tener un momento para si alguien quisiera preguntar alguna cosa. La dinámica va a ser la siguiente. Paco va a presentar un poco Níger y su experiencia en este país, que es el que más ha estado allí en Níger. Luego yo voy a hablar brevemente sobre la situación de conflicto que hay en las fronteras del Níger con Burkina Faso y Malí, toda esta parte de la parte suroeste de Níger. Luego Paco nos dirá por qué hay que leer el libro. Y luego leeremos unas palabras del propio Luigi que nos ha dejado escritas, y hemos intentado con esas palabras hacer un montaje, así que lo iréis viendo conforme vayamos leyendo lo que Luigi ha escrito para presentar también un poco su experiencia, su vida y su libro. Hay gente joven también. Así que paso la palabra a Paco, que nos va a presentar un poco Níger y su experiencia. En la ciudad de Toledo, en el curso de 1577 a 1578, estuvo preso Juan de la Cruz, San Juan de la Cruz, por querer reformar el Carmelo. Y estuvo en una mazmorra donde sus propios hermanos lo introdujeron, lo apresaron, le daban pan, agua, y también sufrió por parte de sus hermanos lo que se llamaba la tortura circular, la penitencia circular. Es como un alambre entre el dorso para desangrarle. Y en este lugar de adversidad, durante esos 8 meses, escribe el cántico espiritual. Y el gracia derramando pasó por estos sotos con presura, yéndolos mirando con sola su figura, vestido lo dejó de hermosura. Yo me he aprendido casi las 40 estrofas de memoria. Si las pude escribir, yo las puedo aprender. El 17 de septiembre de 2018, en las dunas del desierto, el Sahara, fue sacado de Pomuanga, fue secuestrado de Pomuanga, una población cerca de, Níger tiene 7 fronteras: Senegal, Malí, Argelia, Marruecos, Chad, Nigeria, Benín. Tiene 7 fronteras. Y fue secuestrado el 17 de septiembre de 2018 nuestro compañero. Durante 25 meses está en unas condiciones de adversidad absolutas. Como Juan
Juan de la Cruz es diferente, esos 8 meses que pasó. Y en estos 25 meses, él va gestando y va escribiendo lo que hoy os presentamos. Cadena de libertad. Además, de la manera más habilidosa, cuenta que cuando le llevaban, por ejemplo, un tarro de mermelada, aprovechaba la etiqueta para ir anotando en la etiqueta, en manera de clave, ideas que él después trabajó en este libro. También cuando le dieron un cuaderno, aprovechó para ir escribiendo todo ese itinerario que vive durante los 25 meses. Encadenado a un árbol. Con el turbante sacó un trocito de tela y se hizo un rosario para rezarle a María. Y ¿cuál era el tercer símbolo? La cruz. La cruz que también la guardó entre sus enseres, porque si le descubrían la cruz iba a tener muchas complicaciones. De hecho, querían que se convirtiese al Islam. Estoy controlando también, el tiempo llevo 3 o 4 minutos. Níger, os he dicho antes que son 7 fronteras, el país de las 7 fronteras. La mayor parte, la parte del norte, son casi desértico, están los tuareg, y la vida se hace en torno al río Níger. Y yo el tiempo que estuve allá, 6-7 meses, hasta que me aguantó la salud, yo lo conocí. Él iba a Niamey, la ciudad de Niamey, en torno al río Níger, y venía desde unos 120 kilómetros, desde Bomuanga, frontera con Malí, y venía, compartíamos la fe, compartíamos la misión, las reuniones. Es verdad que ya en aquella época, a partir de las 7 de la noche se daba el toque de queda, no podía salir a la calle, porque era peligroso. Previamente habían asesinado en un bar que está por allí cerca a unos franceses. Es decir, que ya el problema de la inseguridad estaba. Claro, a partir de esa hora no se sabía. Ya lo sabíamos. La embajada de España, que está allá en Niamey, también nos daba recomendaciones a través de WhatsApp y de correo, diciéndonos que tuviésemos cuidado con el tema de la seguridad, que podíamos sufrir o atentados o secuestros, y que había que ser prudentes. Cuando vas allá, o yo cuando fui, yo ya sabía eso. Y cuando estás allí viviendo ese contexto, pues no piensas en que a ti te pueda ocurrir. De hecho, una de las actividades que a mí más me impactó esos meses que estuve allá, aparte de aprender durante toda la mañana, 5 o 6 horas, intentar aprender una lengua extraña, por el amor a la gente, por intentar hablar con la gente en su propia lengua, el yerma. Aparte de estudiar el yerma por las tardes, 2 días a la semana, los martes y los jueves, me iba con un sacerdote redentorista, Yves Bernard, que tenía 75, casi 75 años, unas hermanas de Foucault, que estuvieron en Tuareg y bajaron a Niamey. Íbamos los 4 a visitar los enfermos que estaban en los 2 hospitales de Níger, uno a cada lado del río. Los martes íbamos a un hospital y los jueves íbamos a otro. Y la inmensa mayoría de la gente a la que encontrábamos eran musulmanes. Bueno, musulmanes, eran enfermos porque estaban en el hospital. Jóvenes amputados, heridos de circulación. Y
condiciones higiénicas que aquí nos llamaría mucho la atención. Y Bernard, cuando los visitábamos, lo que hacíamos era pasar cama por cama por los distintos pabellones y era simplemente saludarlo. Él lo saludaba en yerma, dominaba muy bien el yerma, el sentido del humor, los proverbios, más de 3.000 que recogió en yerma. Y yo, como estaba aprendiendo el yerma, pues me venía bien también practicar algo de yerma. Y es verdad que a los enfermos, a la gente, cuando los saludabas en su propia lengua, les cambiaba completamente la expresión. Y nos calificaba a esa pequeña comitiva, dos sacerdotes y dos religiosas, nos calificaban como hombres de Dios. La única señal que llevábamos era la cruz. Era la única señal que llevábamos, la cruz. Y ellos, pues, son hombres de Dios. Durante esos 6 meses, casi 7, lo que allí vivimos en Níger, aparte del problema de la seguridad que ya lo he dejado insinuar, pues también el tema del hambre, de las hambrunas, de la precariedad. Y ya desde los primeros momentos, Luigi estaba muy interesado, llevaba el tema de desnutridos allá en Bomuanga. Rafael Marco, nuestro compañero, cuando empezamos Entera, cuando empezó Joaquín, Rafael e Isidro, empezaron Entera, pues una de las preocupaciones fundamentales desde la Caritas era la distribución de alimentos de grano, maíz, el mijo, el sorgo, y se iba de pueblo en pueblo la Caritas distribuyendo para la gente que venía a llevarse el grano y un poco de aceite. Y en ese contexto, allí los cristianos prácticamente no son nada. Una de las experiencias en los pocos meses que estuve yo fue acompañar simplemente. Pero acompañé también a otro compañero, un italiano, Mauro Armanino. Lo acompañé empezamos una parroquia en las afueras de Niamey, la parroquia de Santa Mónica, que se llama ahora. Y fue comenzar desde cero, era una especie de, cuando se celebraron, no recuerdo en qué año, los Juegos de la Francofonía, uno de los lugares donde se quedaban los atletas africanos. Y allí había un patio grande y allí surgió una comunidad cristiana. En esta comunidad había gente de Benín, de Burkina Faso, de Malí, pero muy pocos nigerinos. Y lo que detectamos es que tenían fe y también tenían miedo. Porque el yihadismo, fundamentalmente, a los que estaban más azotados por el tema del yihadismo eran los propios nigerinos. Y así eran cristianos, pero también tenían muchas complicaciones a nivel laboral. Y bueno, pues esas son las dos, en mi experiencia serían las dos cosas troncales que estructuraron mi mesa allá. Esa comunidad, a la que, por cierto, visitábamos a partir de las 7 de la noche. Y yo se lo decía a Mauro, dice, bueno, es que nosotros nos tenemos que adaptar a la gente independientemente de que suframos algún riesgo. Y después lo otro que os he dicho, la visita a los enfermos. Yo me voy a parar aquí. Y voy a terminar como empecé, con un poema. Este poema se lo tuve el privilegio de recitárselo a Luigi en Salobreña el año pasado.
Aquí, junto al mar y tu mirada, mientras la tarde cae, en esta calma de Eucaristía viva y nuestra, hago mío, sin prisa, tu soledad sonora, tu decir sin palabras, porque a veces las palabras sobran. Pienso que eres el dueño del minuto que falta, para que el sol repose bajo las dunas del desierto y las estrellas hablen nuevamente al oído de tu alma enamorada. Esa es tu razón de ser, tu patrimonio. Ser el dueño del minuto presente, ser libre para decir sí, ser libre para decir no, sí al Evangelio y al abrazo, no al terror de los secuestros. Mientras la tarde cae, por amor a la vida, tu presencia entre nosotros es la del fratello que ama sin matices, con un corazón abierto a todos, que nunca supo de razas ni fronteras, y buscó y busca las periferias, los márgenes de Bomuanga, de la gente que guarda en el suo cuore de carne y misericordia. Aquí, junto al altar y tu mirada, contemplativa y serena, junto a una mar no lejana en exceso, prometo no olvidar las cosas que te importan, ser el dueño del minuto que falta, para que el sol se hunda en las arenas del desierto y haga de ti la viva página del Evangelio que eres. El 24 de septiembre de 2018, justo una semana después del secuestro de Luigi, tenía yo el billete para ir a Níger, para volver a África, a una misión vecina en la que secuestraron a Luigi. Ya tenía yo las maletas preparadas, toda la ilusión de volver a África, y justo una semana antes, de noche, recibo un mensaje de Isidro, un compañero que estaba allí, diciendo que habían secuestrado a Luigi, con el que yo trabajé en la animación misionera, nos conocíamos desde hacía muchos años, preparamos juntos una peregrinación a Częstochowa, en Polonia, preparamos juntos un camino de Santiago y teníamos una relación, una amistad, mientras que estuvimos los dos trabajando en la animación misionera en Europa. Y yo estaba pues ilusionado en volver a una misión vecina a la suya. Y tenía el billete del 24. El 17 lo secuestran. Entre el 17 y el 24, en esa semana, me llaman de la Embajada de España en Nigeria, me llaman 3 veces. 3 conferencias desde Nigeria. Desde Níger, perdón. Me llaman 3 veces. Para que no fuera. Que la situación estaba mal, que había mucho peligro. Y yo les decía, no, ya sé que hay peligro, pero yo ya tengo el billete. Y incluso me amenazaron, el cónsul me llegó a amenazar. Me dijo, bueno, puedes venir y a lo mejor no te dejan salir del aeropuerto. Digo, bueno, pues cojo el viaje de vuelta, no pasa nada. Pero yo voy a ir. Reconozco que, hombre, que secuestren una semana antes a un compañero en la misión vecina donde tú vas, pues no es agradable. No es que no tuviera miedo, un poco de miedo tenía, claro, evidentemente. Pero bueno, en ese momento te planteas muchas cosas. Y sabes que tu vocación pues tiene estas cosas también. Y yo decidí y asumí las consecuencias y fui. No sabíamos nada, me acuerdo de la primera asamblea que tuvimos diocesana antes de empezar el curso. Llevaba a Luigi secuestrado un par de semanas
muchos rumores, pero tampoco podía dar crédito, porque se decía de todo, como os podéis imaginar, pues la gente inventa y se decía de todo. Yo viví en Torodí, en una zona donde estaba todo en conflicto, cerca de las fronteras de Burkina Faso y Malí, la zona esta. Pero como decía Paco, estando allí no te das cuenta del jaleo que vives. Nosotros llegamos a ver muertos, heridos, atentados, escuchábamos disparos, teníamos muchas instrucciones para no salir, para no entrar, no podíamos salir de Torodí. Teníamos comunidades que no podíamos visitar, era imposible. Fue un momento, pero bueno, nosotros nos centrábamos en la gente, no piensa en el peligro que corre, la verdad. A pesar de ver situaciones y noticias, fue un mes, este primer mes, justo después del secuestro de Luigi, de mucha actividad yihadí. A los musulmanes no les gusta que digamos terrorismo yihadista, pero bueno, para entendernos voy a usar esa palabra. Mucho terrorismo, muchos atentados, quemaron escuelas, quemaron iglesias. Lo único que respetaban eran los centros de salud. Eso sí lo respetaban. Los demás disparaban a todo el que se movía, iban drogados, se drogaban con tramador, iban drogados, disparaban a todo lo que se movía. Les daba igual, entraban en las capillas, en las iglesias, pero por las calles también. Entraban en un poblado y arrasaban. Fue un mes muy duro, un mes horrible. Hasta que una tarde, pues después de una celebración penitencial, llegó el alto comandante de la Gendarmería, que viene a ser lo que es aquí la Guardia Civil, más o menos, y nos dijo que había recibido órdenes del Ministerio que al día siguiente, a la mañana siguiente, esto fue por la tarde, a la mañana siguiente teníamos que salir de Torodí. Nos quedamos un poco, porque ya os digo, vivíamos ajenos al peligro. Quiero decir, lo sabía, pero no pensaba que te podía pasar algo. Estaba allí con la gente, y tu vida era la gente, y estabas para la gente, y era lo que te preocupaba. Llamamos al obispo, el obispo nos dijo que sí, que le hiciéramos caso. Esa noche se quedó una tanqueta en la puerta de la misión, con 2 soldados fuera y 2 dentro. Nosotros pues nos dormimos, recogimos 4 cosas, lo que nos dio tiempo, y al amanecer nos escoltaron a la capital, a Niamey. Es decir, que mi experiencia en Torodí duró un mes. Y estuvimos 2 meses en Niamey sin saber qué hacer. No sabíamos nada. Nos decían que esto era pasajero, que íbamos a volver, que no nos preocupáramos, pero el tiempo pasaba y la situación se agravaba. Luego en el ministerio nos dijeron que habían interceptado comunicaciones de radio que hablaban de nosotros como objetivos terroristas, y de hecho nos dieron una relación de todo lo que hacíamos, donde íbamos, donde no íbamos, y ahí tuvimos miedo. Me acuerdo que lo comentamos, pues yo estaba compañero con Isidro, estábamos los dos, Isidro y yo, y lo comentamos luego Isidro y yo, y ahí tuvimos miedo, porque nos dimos cuenta que durante un mes nos habían seguido a todos los sitios. Nos dio el secretario del ministro una relación de todo lo que habíamos hecho en ese mes. Fue impresionante. Nos estaban vigilando y no teníamos ni idea, no nos dimos cuenta. Salíamos, entrábamos, y era punto por punto, tal día, tal hora, tal sitio. Era impresionante el seguimiento que nos habían hecho.
según el ministerio, era comunicación interceptada a grupos terroristas. ¿Era verdad? ¿No era verdad? No lo sabemos. Pero que habíamos estado seguidos, eso era impepinable, era evidente. Pues a partir de ahí vivimos un calvario, porque fue duro, fue muy duro. La situación se empeoró, se cerraron 6 parroquias. Cuando hablamos de parroquias no hablamos de un templo como aquí en Granada, un barrio, un templo, no, allí. Una parroquia puede ser media provincia de Granada, puede ser una parroquia, es decir, que el territorio que se cerró fue enorme, fue toda la frontera Malí-Burkina. Todas esas parroquias que estaban ahí, Acalón, Bomuanga, todo, Torodí, Tera, todo se cerró, 6 parroquias. Al principio iban sacerdotes autóctonos de allí, los domingos a celebrar, pero ya ni eso. Y al día de hoy siguen cerradas las parroquias. Esos sitios siguen sin poder. Y es un territorio muy grande. Era el único sitio donde había prácticamente cristianos nigerinos, que eran los gurmanché. Era la única etnia, el único pueblo, la única tribu que se estaba convirtiendo al cristianismo de Níger. Y eso pues se ha abandonado y sigue abandonado, porque la inseguridad es muy grande, muy grande. Las razones. No voy a entrar en razones políticas, que las conozco, pero no voy a hablar del presidente de Burkina, del que había, que ahora está refugiado en Costa de Marfil, de Campo. No voy a entrar ahí. Eso, si tenéis curiosidad, lo buscáis en internet y seguro que os viene toda la relación. No voy a entrar en las razones políticas, que la hay. Hay una razón que es el hambre y la pobreza. Como decía Paco, la hambruna en Níger es bestial. Un país que tiene recursos naturales para ser rico. Tiene minas de uranio, tiene gas. De hecho, España tiene una embajada en Niamey, no porque haya españoles, porque españoles hay 4, sino porque traemos gas. Nos traemos gas del norte de Níger y de Argelia también. Por eso hay una embajada. Es decir, que España está allí también, extrayendo recursos de Níger, hay petróleo, se ha descubierto oro. Níger tiene recursos para ser rica, pero no lo es. Algunos sí. El antiguo presidente pues era de los más ricos de África. Pero era el presidente que interesaba. Un presidente corrupto. Pues lo que nos interesa. Y las razones son el hambre y la pobreza. Porque los soldados que ven en el frente, de parte y parte, porque yo lo he visto, tanto los presos yihadistas que venían a Torodí, porque Torodí era como el centro de operaciones, porque era la ciudad más importante de la zona de guerra. Y allí veíamos venir a los prisioneros. Eran críos. No creáis que eran rambos, eran críos. Jovencillos, la mayoría sin saber leer ni escribir. Que no sabían ni lo que era el Islam. No conocían el Corán. No sabían rezar en árabe. No conocían la religión musulmana. Y sin embargo, luchaban contra Occidente, porque el gran enemigo es Occidente, y ya está. Les dan dinero y es fácil. Gente que no tiene futuro, ninguno. Que yo decía, es que yo soy joven en Níger y me voy. Cojo una patera, atravieso el desierto y me voy. No me extraña que vengan. Pero ¿qué futuro tiene un joven allí, en Níger? Es que no hay nada.
fenómeno difícil, muy difícil de atajar, porque hay muchos voluntarios, hay mucha cantera para este terrorismo, porque hay mucha gente desesperada. Y saben que los van a matar, y saben que los pueden matar, y se ofrecen como mártires, pero se aseguran el futuro de su familia. Y ese drama es un drama real, que a veces se nos olvida. Cuando analizamos las causas, muchas veces se nos olvida esto. Y esto es real. Hay muchos jóvenes que no les importa morir, porque saben que a su familia les va a quedar un recurso económico. La situación está mal al día de hoy, sigue estando mal. Nosotros estamos en 3 misiones. La Sociedad de Misiones Africanas hoy, al día de hoy, tiene 3 misiones en Níger, en zonas que aparentemente están más seguras, aunque en Níger no hay nada seguro. Tenemos 2 compañeros españoles, uno está en Dosso, nuestro compañero Isidro, que está en Gaya, que es donde al final nos llevaron, después de nuestro exilio en Niamey, nos llevaron a Gaya, a la frontera con Benín. Allí terminamos el curso. Isidro sigue allí, en Gaya. Rafael está en Dosso y otros compañeros africanos están en Dongonduchi, en otra ciudad. El resto de los sacerdotes están todos en Niamey, en la capital. Todo el resto de Níger está cerrado. No se puede ir. El norte, por supuesto, y la diócesis de Niamey, todos los curas diocesanos de Niamey están en la capital. Todos, porque no pueden ir a ningún sitio. Y esa es la realidad de inseguridad. Y es verdad que ser blanco, como nos decía el embajador, ser blanco es ser dinero con patas. Es un dinero andando, ser un blanco allí. Pero también secuestran y matan a nuestros compañeros africanos. También. Y no solamente en Níger. La inseguridad es grande. Incluso en el norte de Benín está empezando también ya. Hay zonas que son un poco conflictivas y difíciles. Pero, entre otras causas que podéis encontrar en internet, ya os digo, no olvidéis del hambre y de la pobreza, que es muy importante. Y esa no viene, pero es fundamental, porque la cantera de terroristas sale de ahí. Y ya está, yo me paro aquí. Y ahora quiero que Paco, porque Paco, yo sé que a Paco, que me lo ha dicho él mismo, a Paco le ha cambiado la vida el libro. Así, textual, me lo ha dicho. El libro este le ha cambiado la vida. Y quiero que en unos minutos nos diga por qué hay que leer este libro. Este libro, el título Cadena de Libertad, pienso que tiene la capacidad de romper las cadenas que nos atan. Yo empecé a leerlo cuando tú subiste a Madrid para la presentación que hacía Luigi de su libro y el premio que recibió de las obras pontificias misionales, tanto él como Gloria. Yo ese fin de semana estoy con mi proceso, mi úlcera, llevo una enfermedad desde hace 3 años y 5 meses. Y ese fin de semana no pude subir a Madrid, o no subí a Madrid. Empecé a leerme el libro. No pude terminar de leer. El día 30 de octubre le había dicho a mi hermano Manolo, que tenía una niña Elena de 3 meses, le dije que no iba a ir al bautizo. Después de leer este libro, fui al bautizo de mi sobrina. 3 horas en Córdoba, no conduje yo, llevaba 3 horas hacia allá, 4 horas para acá.
de semana he estado en Madrid, acompañé a Pepe, ahora estoy aquí. Entonces, a mí sí que me ha cambiado la vida porque me ha roto mucho el esquema. Si él tuvo la capacidad de, en la adversidad más absoluta, conquistar la libertad, siendo perseverante en su fe, orando, sin misal, sin breviario, meditando, contemplando, y eso es lo que a él, lo que rompe sus cadenas. Y a veces todos podemos, yo personalmente he podido crearme cadenas invisibles. Y en ese fin de semana me doy cuenta de que se puede vivir encadenado por mil razones, pero si él, lo que decía, yo iba leyendo, a ver, quiero hacer un paralelismo. En mis 3 años y 6 meses que llevo de enfermedades del pie, la úlcera, coincide con su cautiverio, con sus 25 meses de cautiverio. Entonces él va organizando el libro en torno a fechas y va desgranando las vicisitudes y ese proceso de liberación que él tiene en torno a 25 meses. Y lo va desglosando cronológicamente. En esa cronología suya coincide también mi cronología, pero de una úlcera, de una enfermedad. Es una enfermedad, que no es más que eso. Y yo cuando termino el libro me digo, pero vamos a ver, si él ha conseguido la libertad, ¿por qué yo me encaré? ¿Por qué yo me encaré? Por una enfermedad. ¿Por qué no me muevo más? ¿Por qué no salgo más? ¿Por qué no soy misionero? A mí, es verdad, se lo decía Pepe en este viaje, a mí este libro me ha cambiado la vida. Y empezaba esto con el cántico espiritual de San Juan de la Cruz, que en un calabozo, pan y agua y penitencia circular con un alambre en torno al dorso, escribe la cumbre de la literatura española. Luigi, en 25 meses, escoltado, amenazado de muerte, desplazado de duna a duna, utilizando cualquier medio para anotar su experiencia, nos deja este libro que a mí me parece imprescindible. Así que yo os invitaría, bueno, me da igual que lo pero me parece que es su cántico. Vamos ahora, y terminamos con esto, a escuchar a Luigi. No está aquí, pero nos ha dejado un escrito con el que hemos hecho algunas diapositivas de PowerPoint, como sea, mira. Y Ángel, que está aquí, nos va a ayudar a ir viendo. Yo voy a ir leyendo lo que el propio Luigi ha dejado escrito. Como sabéis, pertenezco a la Sociedad de Misiones Africanas y he pasado 21 años más 2 en África. En estos años he vivido una experiencia misionera muy positiva y activa en la evangelización y la promoción humana. Para mí, evangelio y promoción humana van siempre de la mano. La pastoral de la Esterilla. Mi trabajo pastoral en el Níger era la pastoral de la Esterilla. Es una expresión del primer obispo de Niamey, Monseñor Hippolyte Berlier, que solía decir a los agentes pastorales del Níger: les pido que vivan la pastoral de la Esterilla. Es decir, vayan y siéntense en la estera de la escucha y la amistad. Aprendan la lengua y quédense con la gente. Y solo después levántense para caminar juntos. Esta pastoral
ha dado en estos años de misión nacimiento a muchas iniciativas para responder a las necesidades de las personas, que resumo en 3 áreas: salud, educación y desarrollo. Salud: pozos, maternidad, centro nutricional para desnutridos y huérfanos de nacimiento y un almacén de farmacia. Educación: escuela primaria, alfabetización de adultos y formación de aprendices de oficios. Estaba pensando en una escuela secundaria agrícola. El futuro de África pasa por la escuela, formación y encuentro de etnias. Desarrollo: formación de jóvenes agricultores en medio rural, introducción del arado y cultivos innovadores para luchar contra el cambio climático. Todo se detuvo el 17 de septiembre de 2018, que me cogieron en la noche a punta de Kalashnikov y me llevaron a Burkina Faso. Fueron 17 días en moto más cadenas por 22 días, hasta el 5 de octubre. Luego coche y dunas de arena, más un primer vídeo, hasta el 28 de octubre. Soledad durante 6 meses y luego la compañía de Luca y Nicola. Y a partir del 14 de septiembre de 2019, más cadenas. Todo esto duró 752 días, 2 años y 3 semanas. El 8 de octubre de 2020, finalmente, la liberación. Todo esto ha sido un periodo muy largo. Puedo resumir este largo tiempo de cautiverio en 3 palabras: cadenas, oración y silencio. Cadenas. Me encadenaron por primera vez a un árbol el 5 de octubre de 2018, día y noche durante 22 días consecutivos, y en este tiempo he llorado mucho. Luego me llevaron al Sáhara de las dunas y allí me quitaron las cadenas, pues el Sáhara era mi prisión a cielo abierto. Estas cadenas volvieron en septiembre de 2019. Oración. Pero fueron precisamente estas cadenas las que liberaron la oración del corazón en mí. Las cadenas abrieron mi espacio de libertad. Si mis pies estaban encadenados, mi corazón no lo estaba. Podía hacer como Santa Teresa de Lisieux, patrona de las misiones, rezar por todas las periferias del mundo. Con el corazón pude andar por los caminos de mis pueblos y con mi rosario, hecho con tela rota, intercedía por todo el mundo. María y el Espíritu Santo han sido mis compañeros de cautiverio. Silencio. En este desierto infinito estaba envuelto por un gran silencio. Un silencio ensordecedor fuera de mí y dentro de mí. Un silencio habitado por muchos porqués. Atravesé la noche oscura y el silencio de Dios y grité: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No estaba desesperado, pero no podía entender por qué la palabra de Dios se había callado repentinamente. Pero en este silencio pude leer toda la historia de la cruz, que después del grito de abandono termina con las palabras: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. He perdonado y estoy en paz. La pastoral del silencio.
En la esterilla del silencio descubrí que la oración es armonía de dos silencios. San Juan de la Cruz. Con el paso de los meses, este gran silencio se convirtió en el mayor regalo. Descubrí que Dios es silencio. Lo conocía como la palabra de Dios y me asombraba que ya no me hablara más, ni señales, ni sueños, ni una palabra. Dios es otro y está más allá de nuestras palabras. No hay palabras para decir Dios. Él es lo indecible. Es presencia en ausencia, luz en la oscuridad, alfa y omega. Experimenté un Dios más allá de la palabra, un Dios ya en otra parte, donde creí encontrarlo. Dios es una brisa ligera, un espíritu libre. Dios es espacio vacío, libre pero disponible. Permíteme esta imagen. Como el espacio de las entrañas de una madre embarazada que engendra una vida nueva. Sentí que el desierto, espacio vacío, no está del todo vacío, pero es la condición ideal para acoger, escuchar, engendrar a Dios en la novedad. Hoy digo, la palabra viene del silencio. La palabra de Dios es hija del silencio. El Verbo se hizo carne en el seno de Dios. El silencio es padre, madre de la palabra. No en balde Jesús se refugió en el seno del Padre en la noche y salió con una palabra nueva y liberadora. El silencio es entonces la condición para que se produzca y pueda nacer una palabra creadora. No me detengo en los detalles de mi historia de secuestrado, que podréis leer en el libro. Simplemente quiero decir que esta experiencia me ha cambiado profundamente. Me ofrece una lectura profunda sobre la vida, sobre la misión y también sobre Dios. Mi nueva misión. Hoy me siento llamado a vivir mi misión a la luz de la carta del Papa Francisco, Fratelli Tutti. Me considero fruto o hijo de esta palabra profética del Papa Francisco. Después de 2 años de libertad, me di cuenta de que allí comenzó mi nueva misión, dar testimonio de la fraternidad universal. El 4 de octubre escuché por radio que el Papa Francisco había firmado esta encíclica en la tumba de San Francisco de Asís en la tarde del 3 de octubre de 2020. Creo que estas 2 palabras, todos hermanos, inspiraron lo que dije con un corazón abierto a Abu Nasser el día de mi liberación, 8 de octubre de 2020. Que Dios nos haga comprender un día que todos somos hermanos. Le ofrecí mi fraternidad humana y estoy en paz. Todos hermanos significa convertirse en hermanos universales con todo el mundo. Es exigente, pero es el futuro. Y sobre todo, es el Evangelio. Una palabra de agradecimiento. No pensé que mi historia pudiera interesar a tanta gente. Durante mi cautiverio pensé que me habían robado 2 años de misiones hermosas, positivas y activas. Cuando regresé me di cuenta que estos 2 años de exilio fueron los más fructíferos de todos mis 23 años de misión en África. La misión es de Dios y los misioneros somos simplemente sus servidores. Muchísimas gracias. Un eslabón de la cadena, el rosario que se fabricó con un trozo de tela
y la cruz que construyó con 2 trozos de madera. Muchas gracias. Se me ha olvidado, el libro cuesta 10 euros. Si queréis que Víctor, sí. Hombre, Víctor, ¿quieres decir algo? Sí. Quiero decir algo. Tiene 55 minutos. No. Buenas tardes a todos. Bueno, quería comentar algo sobre lo que ha dicho Pepe a propósito de la hambruna y de la pobreza. Y para entender cómo un joven, porque decía que son los jóvenes que tenían armas que van de pueblo a pueblo, que no saben nada, no saben leer, no saben escribir, no conocen nada del Corán, pero van con armas matándose a la gente para salvar a su familia. Cada pueblo tiene su visión, lo que llamamos filosofía de vida, ¿no? Los europeos también tenéis vosotros. Nosotros tenemos esta visión que se parezca en África, especialmente en África Occidental, que un niño o un chico tiene que enterrar a su padre, no es el contrario. Y los padres son dioses para nosotros, de tal modo que tenemos que trabajar para asegurar su vejez hasta que mueran, ¿no? Entonces hay un proverbio que resume todo lo que nosotros somos, a propósito de nuestros padres, que es mejor, es un honor, es un honor morir para no tener vergüenza que de vivir con vergüenza. Por eso el chico o el niño africano, para no vivir esta vergüenza, está dispuesto a hacer todo lo posible. Por eso es mejor intentar algo sabiendo que esto puede generar la muerte, que sentarse ahí viviendo con tus padres, que está en malas condiciones, que tú no puedes ayudar. Para nosotros es una maldición. Entonces, para no vivir estas cosas, estos jóvenes están dispuestos a hacer lo posible para asegurar la vida a sus padres. Por eso, con la hambruna, con la pobreza, cuando le dicen, si tú matas a 10 personas así, tienes 10,000 francos CFA, él va a matar a 100 para tener 100,000 y ayudar a sus familias. No me importa la muerte a mí si yo puedo asegurar la vida de la familia. Entonces la cuestión es vivir sin vergüenza o elegir morir por honorar a tu familia. Entonces es mejor morir para no tener esa vergüenza que de vivir. Por eso están dispuestos a hacer lo posible. Entonces esta gente lo sabían muy bien, que así funciona esta sociedad. Y para lograr lo que ellos quieren, que está detrás de todo, dan estas armas a esta gente y después ellos vienen después para sacar lo que ellos querían. ¿Vale? Es para explicar un poco la mentalidad que vivimos ahí. Por eso ellos saben, muchos de ellos que llegan aquí en la playa, no saben nadar, pero van
es mejor morir en el océano y la familia sabiendo que él ha intentado, que de vivir ahí sentado, no tener que comer. ¿Vale? Es para explicar un poco esto. Pues muchas gracias. Ahora, gracias a todos. Ángel, gracias. Ahora que... No es eso. La imagen. Ángel. Lo van a poner. No, está haciendo esto mañana, la gallina y la Sí. Ah, que lo tienes allí. Sí, no te preocupes, yo te guardo. Venga, pues yo no quiero decir que está muy bien. Gracias por venir, gafas. Venga,